¿Cómo estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. Y en el día de hoy estamos en directo en Twitch y Kick para reaccionar a otra de las canciones de Solitario. Esta me ha llamado mucho la atención por su título y es que se llama En cada carcajada hay una lágrima a cubierto. No sé, me llama la atención porque a lo mejor está hablando de ese fingir estar bien, pero en el fondo estar completamente roto. Creo que va a ir por ahí, no lo sé. Así que vamos a disfrutar de una de las obras de Solitario y en este caso, a ver qué nos trae. Es una canción del 2020. Vamos allá. Y todo avanza bajo la potestad de los segundos. A ver, Solitario, esto empieza muy rápido. Fijaos la imagen, que es muy distinta a las que Solitario suele poner. También eso me llamó la atención cuando vi este vídeo en el canal de Solitario y me salió. Porque sabéis que él suele mostrar formas antropomorfas, pero muchas veces con la musculatura al descubierto o con los huesos al descubierto. Pero en este caso estamos viendo cómo está representado el corazón y la mandíbula. Fijaos que, o sea, la mandíbula es como el suelo y de ahí brotan hacia abajo todas las raíces que acaban conformando el corazón y de la mandíbula hacia arriba se construye lo que serían los tallos, ¿no? O los troncos. O sea, me parece interesante porque es el punto medio, la mandíbula, entre el corazón y la cabeza, ¿no? O el cerebro. Esta visión de razón y emoción que muchas veces tenemos completamente disociadas y que entendemos como polos opuestos. Qué interesante, ¿no? Y todo avanza bajo la potestad de los segundos. Se ve tan pequeño el mundo en estos momentos que no puedo evitar el sentimiento en el que me hundo y fecundo un folio en blanco de nuevo con mis tormentos. Fecundo un folio, o sea, qué verbo más interesante, ¿no? No es escribo, no es compongo, no es construyo, sino yo estoy embarazando, estoy fecundando, ¿no? Estoy generando vida en este folio. El folio como el sujeto pasivo y yo el que realiza el acto de fecundar, ¿no? Quien traspasa el folio muerto a generar vida en él. ¡Qué interesante ese verbo! Limitado por paredes y por miedos. Sé muy bien quién soy, porque sé lo que no quiero. Este escenario es frío y quema como el acero de una hoja que traspasa esta carcasa de cuero. La voz de Solitario súper desgarrada, como caracteriza muchas veces esa tristeza que va cargada de rabia en el caso de Solitario. No me extraña que diga frases como la que acaba de nombrar, ¿no? Sé muy bien quién soy porque sé lo que no quiero. Ya sabemos que a nosotros nos define lo que hacemos, pero también lo que dejamos de hacer. Y nos define nuestros síes, pero también nos definen nuestros noes. Los límites y lo que no hacemos nos define un montón. Y aquí Solitario lo está sacando a relucir, ¿no? O sea, no me extraña por esa forma rápida que tiene de ser, que diga, oye, a mí lo que me hace tener claro quién soy es saber lo que no quiero ser. Pero en una fría metáfora no expreso cuánto muero. Siempre preso de este peso que impide mi ascenso al cielo. No hay escritor tan excelso que supere este lamento, porque el frívolo talento no comprende el sufrimiento. Fíjate, incluso está hablando de no... O sea, la calidad no va nunca jamás a equiparar lo que mueve este dolor, ¿no? La carga estética y artística que tiene el sufrimiento no es equiparable a ninguna técnica ni ninguna calidad artística desde otra perspectiva, otro prisma que no sea el dolor y el sufrimiento. Está hablando de morir, ¿eh? ¿Cuánto muero? O sea, me llama la atención que cuantifique, ¿no? Se puede morir mucho, se puede morir poco, y él muere mucho, ¿no? Tiene mucha cantidad de muerte en él. Y creo que esto también es una referencia a que hay algo que le frena, como el suicidio, en este momento en el que ha dicho siempre preso de este peso que impide mi ascenso al cielo. O sea, hay un peso en él que le impide terminar con su vida a pesar de estar muriendo, ¿no? O sea, no termina de morir. Hay algo que lo frena, pero no nos deja claro el qué. Es un peso, pero no sabemos exactamente el qué, ¿cierto? Solo estoy contento cuando miento. Si conversa mi alegría, desconfía de lo que cuento. Lejos del llanto no comparto nada cierto, y en cada carcajada hay una lágrima cubierto.
Efectivamente, entonces el título de la canción va en línea con lo que yo podía predecir antes de escuchar la canción, que es esta idea de cuando yo sonrío, en realidad es mentira, siempre, ¿no? Esa imagen de la máscara feliz, pero detrás el hombre triste, ¿no? No te fíes de nada de lo que yo diga sonriente. Me recuerda estas frases de nunca prometas cuando bebas, ¿no? Pues cuando dices sonriente no me creas, porque no soy yo quien está hablando, estoy fingiendo, es una careta, es una mentira. Detrás siempre, siempre, siempre hay una lágrima, siempre hay sufrimiento. No hay felicidad profunda, no hay bienestar, no hay alegría. Y es que imaginaos vivir una vida de estas características, ¿no? En el que tu experiencia vital se resuma en sufrir, no conocer otra cosa. Mi baúl de tristezas es el atril, compasivo del ajeno y verdugo de mí. Oculto mi drama junto a mis ganas de morir, y a ningún inocente le muestro lo expuesto aquí. Esto también me llama mucho la atención de Solitario, cómo él es capaz de abrirse tan en canal para nosotros, mostrarnos el sufrimiento de forma tan cruda, cómo es capaz de expresarse y expresar un dolor tan grande y luego siempre admitir que esto es algo que solo nos muestra a nosotros, que es algo que lleva oculto en su vida cotidiana, que las pocas personas que puede llegar a conocer o con las que puede lidiar no saben de esto, ¿no? Me hace pensar en si hay alguna persona a mi alrededor que yo estoy entendiendo como feliz y realmente esté atravesando algo así, y realmente su vida tenga ese color, ¿no? Que para afuera sea una expresión de carcajada, pero por dentro sean todo lágrimas. Porque Solitario no dice, no, siempre voy así, a todo el mundo le muestro porque no tengo las fuerzas para sonreír. No, dice esto yo no lo muestro, esto lo muestro aquí, este es mi momento íntimo. ¿No? Y creo que un ejercicio interesante es plantearse eso. Y si hay alguien a tu alrededor que no te estés dando cuenta, ¿no? Pero su vivencia interna sea así. Que no es algo desconectado o alejado. Solitario no es una persona única que exista completamente alejado del resto de la vida, sino es una persona que comparte espacios y vida con otros, ¿no? Y pues puede ser algo que pase a alguien de tu alrededor. Han pasado los cuervos más oscuros por mi cielo, ennegrecido por su infinitud y eterno vuelo. Ahora se han tornado los tornados un anhelo, tras infames huracanes tras los cuales se fueron. Han pasado los cuervos más oscuros por mi cielo, ennegrecido por su infinitud y eterno vuelo. Ahora se han tornado los tornados un anhelo, tras infames huracanes tras los cuales se fueron. Y como el vivo sabe de la muerte, más que el ausente, así sé yo de la felicidad y de la suerte. Qué interesante también esto, ¿no? Quien toma distancia psicológica y quien no atraviesa algo puede conocer más del fenómeno que quien lo atraviesa en sí mismo. Porque quien siempre es feliz, pues que entiende de felicidad, no tiene que reflexionar alrededor de ello y no tiene algo con lo que comparar, ¿no? Quien muere no tiene perspectiva sobre la muerte, no tiene conocimiento sobre la muerte, es precisamente el que se queda el que lo tiene, ¿no? Entonces, él nos viene a decir que es experto en la suerte y en la felicidad precisamente porque no lo ha experimentado. Y entonces su análisis es desde fuera, ¿no? Como un espectador, y entonces eso le permite tener distancia y por tanto entender el fenómeno. Pero es que me parece muy interesante porque creo que muchas veces le damos mucha importancia a vivir las cosas para entenderlas en profundidad. Esta combinación de enfoques me parece muy valorable. Así como el sensato determina al inconsciente y el débil ha sufrido más por la fuerza del fuerte. El psicópata quisiera llorar por lo que no siente y el santo defraudar a sus creyentes. La vida asesina se autodenomina muerte, tratando de imponer su dualidad inexistente. Uf. Esto ha sido muy duro, ¿eh? Aquí Solitario se la ha sacado, he de admitir. Este momento reflexivo es muy guay. Creo que es una de las piezas más llamativas y valiosas de la obra de Solitario. No solamente el compartir el sufrimiento, sino ese punto de reflexión y de gusto por la filosofía y el conocimiento, ¿no? Y aquí se ha visto un montón. Tratando de imponer su dualidad inexistente. La vida y la muerte a lo mejor no son dualidades, ¿no? Para él que vive con muerte por dentro. ¿Para qué es la gravedad que la ciencia tanto defiende? Si no para esta hemorragia de lágrimas que descienden. Si cuando quiero caer libremente me suspende, preso y preso de las leyes de una física que muerde. O sea, se está quejando hasta de la física y está entendiendo que las leyes de la física también contribuyen o que su sufrimiento se mueve dentro de ellas, ¿no? Pero está interpretando absolutamente cualquier aspecto de la realidad, en este caso la teoría física, ¿no? O el concepto gravitatorio.
todo gira alrededor de su sufrimiento, no hay otro prisma desde el que pueda mirar, porque es que él es su sufrimiento. ¿Realmente el pensamiento beneficia o causa mal? Si el suicida es un filósofo que llega hasta el final, y el homicida de su viveza es aquel que piensa que después de su último acto proseguirá su experiencia. A ver. ¿Realmente el pensamiento beneficia o causa mal? A mí me hace mucha gracia esta reflexión que hay muchas veces, ¿no? Sobre, no es que sobrepensar es muy dañino. Bueno, infrapensar también. Infrapensar también a veces es un poco dañino, ¿eh? No, es que hay que pensar menos. A lo mejor hay gente que no tiene que pensar menos, ¿vale? Depende del contexto. Somos psicólogos, decimos depende. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, el pensamiento beneficia o causa mal también me lleva a reflexionar sobre la idea de la nosognosia, ¿no? A veces entender las cosas nos hace sufrirlas más que si no las entendiésemos. Por ejemplo, cuando conocemos la causa de las muertes por enfermedades, yo qué sé, por ejemplo, en infancia, ¿no? Enfermedades que generan muertes muy prematuras. Joder, pues a veces casi es mejor no entenderlo, ¿no? Y tener una explicación a ello y saber qué está pasando o qué va a pasar, ¿no? Que voy a morir porque me han diagnosticado esto y me han diagnosticado no sé cuánto tiempo de vida. A veces no saber puede generar alivio. El suicidio es un filósofo que llega hasta el final. Esta frase es muy heavy. El homicida de su viveza es aquel que piensa que después de ese último acto proseguirá su experiencia. O sea, que su experiencia va a proseguir después de acabar con su viveza. Hay una vida después de esto, ¿no? Y bueno, hemos visto que Solitario tenía una vida después de acabar con su anterior versión, ¿eh? Al menos eso es lo que nos ha dejado entrever, aunque ya hace bastante tiempo que no nos sube obras nuevas. La verdad, deberíamos de saber un poco más ya. Que Solitario nos dejó una canción totalmente distinta a lo habitual y nos ha dejado ahí colgados con un montón de hype. Pero yo siento que para Solitario, al menos con lo que conocemos de su obra, mínimo ha habido un renacer en su historia. De su viveza es aquel que piensa que después de su último acto proseguirá su experiencia. La ilusión de la certeza es el motivo del que reza, movido por una vida pereza, pues una mente llana considera su limpieza, así como una vaga visión puede ver plana la aspereza. La búsqueda de la profundidad, el análisis completo, el no buscar explicaciones superficiales o basadas en creencias, sino la búsqueda de la verdad. Ya sabemos que Solitario tiene muy en cuenta y valora mucho la intelectualidad y el conocimiento, el plantearse las cosas. Y antes de que tu sien estalle, no es la felicidad una cuestión de apreciación de los detalles. Tal vez tuvo que haber un cartel de aviso para aquel que miró lejos y vio más de lo que quiso. La felicidad es una cuestión de apreciación de los detalles. Creo que hay mucha gente que lo define de forma verbal y directa y explícita, sí, pero no es así la definición de felicidad va asociada a ello, ¿no? O sea, no, es una cuestión de apreciación de los detalles. Yo creo que eso es una consecuencia. Y no es definitorio, ¿no? Cuando tú eres feliz o estás en un estado de felicidad, tienes la capacidad de apreciar los detalles. ¿Apreciar los detalles puede causar felicidad? A lo mejor sí. A lo mejor no solo consecuencia, sino causa también. Pero la felicidad no es la apreciación de los detalles. Se relaciona con ello, pero yo lo considero un estado basal de relación con el mundo, en el que te permite, ¿no?, poder relacionarte de una forma, pues, con mayor afecto hacia estos detalles, y entonces se aprecian. Pero no sé, qué interesante planteamiento. ¿Qué opináis vosotros? Os estaré leyendo en comentarios si creéis que es apreciación de los detalles, creéis que guarda una relación con esto o tenéis una definición de felicidad totalmente distinta. ¿Para qué es la gravedad que la ciencia tanto defiende? Si no para esta hemorragia de lágrimas que descienden. Si cuando quiero caer libremente me suspende, presa y preso de las leyes de una física que muerde. ¿Para qué es la gravedad que la ciencia tanto defiende? Si no para esta hemorragia de lágrimas que descienden. Si cuando quiero caer libremente me suspende, presa y preso de las leyes de una física que muerde. Pasado los cuervos más oscuros por mi cielo, ennegrecido por su infinitud y eterno vuelo, ahora se han tornado los tornados un anhelo, los infames huracanes tras los cuales se fueron. Qué chula, me ha gustado mucho esta canción. Y reflexionando ahora que hemos escuchado su letra un poco más sobre la imagen, sí que estoy de acuerdo con lo que mencionaba antes, porque al final es una canción en la que Solitario saca mucho de razón, pero también mucho de emoción. Entonces esta combinación creo que es una de las claves. Pero fijaos también en una cosa interesante, ¿no?
si entendemos que en el corazón es donde están las raíces, ese es el corazón donde se construye todo. Y me lleva a reflexionar sobre esa frase que decía antes, ¿no? No hay técnica ni calidad artística que pueda compararse a la expresión del sufrimiento. Entonces, desde ese sufrimiento y esa experiencia emocional es desde donde nace todo. Y luego, incluida la razón. Pero todo ello nace de la experiencia emocional, que en el caso de Solitario es muy triste, muy rabiosa y muy desesperanzadora. La verdad, bastante chula la canción. Es verdad que habla de temas duros, es verdad que es una canción pesada, es verdad que es una canción triste y rabiosa, pero suena muy bien y además tiene esa parte reflexiva que me gusta mucho de Solitario. Así que os pediría también que si vais a recomendarme canciones en los comentarios tengan mucho que ver con esta parte más reflexiva, filosófica, estos planteamientos como intelectuales que hace Solitario, que es que me parecen maravillosos. La verdad, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, como que despiertan mucho el plantearte las cosas, o al menos a mí eso me sucede. Entonces me gustaría que fuese un poco en esa línea. Creo que es una canción, no sé, muy sincera. Si tuviese que definirla con una palabra, diría sincera. Si a ti te ha gustado esta reacción, recuerda que puedes dejar un like para apoyarla y, como digo siempre, suscribiros para ver más reacciones como esta.